Hola, me llamo Andrés y quiero compartirles esta historia que en mis años como embalsamador ha sido la más perturbadora. Teniendo pocos años ejerciendo este trabajo en mi antigua ciudad, me ocurrió este suceso, que incluso me hizo dudar si seguir trabajando en esta complicada labor. Aunque es verdad que para este tipo de trabajos a uno lo preparan muy bien para que no se sugestione, ni nos afecte ver lo que llegamos a ver. Uno no deja de ser un ser humano, y hay cosas que son demasiado fuertes o turbias, que por supuesto te pueden llegar a afectar, y más en ese momento de mi vida, donde yo no tenía mucha experiencia. Yo trabajaba con mi compañera, quien ya tenía más años laborales que yo. Siempre trabajábamos juntos, pero esa noche ella pidió permiso para salir temprano, pues era la graduación de su hijo mayor. Justamente esa noche llegó un cuerpo de la morgue, ya listo para ser embalsamado y preparado. Pero había un detalle, pues se trataba de un joven que venía sin ojos. Tenía los ojos completamente arrancados, y su familia quería que cosiera lo que quedaba de sus párpados. Aunque se había visto cuerpos en muy mal estado por accidentes, nunca me había tocado alguien que no tuviera ojos. Y es que era muy grotesco la forma en que estaban arrancados. Mi entonces jefa me dio las indicaciones de la familia, y agregó que el mismo joven se los había arrancado, pues ya no quería ver todas las cosas aterradoras que lo visitaban por la noche. Según él mencionaba a su madre antes de fallecer. El ambiente se tornó muy turbio. Yo empecé a sentir escalofríos. Y créanme cuando les digo que la vibra en el lugar cambió por completa a una vibra muy negativa y pesada. Yo me quedé completamente solo esa noche después de que mi jefa se retirara, y debía tener listo el cuerpo para el día siguiente que llegaran sus familiares a velarlo. Yo me imaginé que tal vez el joven padecía de alguna enfermedad mental grave, y que por eso veía cosas. Pero todo estaría a punto de dar un giro muy turbio. Empecé a trabajar en el cuerpo. Quería darme prisa para irme de ahí pronto, pues no me sentía a gusto ni cómodo, y menos estando solo con ese cuerpo allí. Yo me encontraba cosiendo los párpados, cuando de pronto el cuerpo se movió de repente. Aunque esto suele suceder en ocasiones porque el cuerpo suelta gases que les quedan. Eso no fue algo parecido cuando eso sucede. Más bien, fue como si el cuerpo hubiera querido levantarse. Yo me llevé un buen susto y empecé a sudar frío, pero continué con mi trabajo. A los minutos de que esto sucediera, hubo un apagón repentino. Yo quedé completamente a oscuras en el cuarto porque no tenía ventanas al exterior. Tardé en encontrar mi celular, pues lo tenía cargando en el piso. Así que, tropezándome con todo, fui a buscarlo para encender la linterna. Pero en lo que llegué hasta él, escuché algo, como si arrastraran la mesa donde se ponen los cuerpos. Fue tanta la adrenalina que sentí en esos momentos. Cuando por fin tomé mi celular, la luz regresó de golpe, y yo sentí tanto alivio, pero me duró muy poco, porque cuando volteé a ver el cuerpo del joven, tenía un ojo descosido. Yo, totalmente impactado, quise encontrar alguna explicación lógica. Pensé que tal vez no lo había cosido bien por el nervio que tenía en ese momento, pero a la vez sabía que, aunque podía ser una posibilidad, era mucha coincidencia que hubiera ocurrido justo cuando se fue la luz sin razón, y no pudo haberse descosido tan rápido. Yo a ese punto ya estaba totalmente asustado. Llamé a un amigo que estudió conmigo, porque quería contarle lo que me estaba pasando y a la vez hablar con alguien para sentirme acompañado. Mientras terminaba con el cuerpo de ese joven, él me tranquilizó y logró que tuviera la cabeza fría de nuevo. Me recordó que no debía sugestionarme, y que sí pudo haber sido casualidad todo lo que había ocurrido. Así que terminé por fin con mi labor y me fui a mi casa. Al día siguiente llegué a la funeraria por la tarde a empezar mi turno de nuevo, y que ya estaban velando a aquel joven, y sentí alivio de que ya eso hubiera pasado. Pero cuando entré al cuarto donde embalsamamos, mi compañera ya estaba allí, y me preguntó que cómo me había ido con el cuerpo de la noche anterior, con una cara de curiosidad. Yo le pregunté que por qué, que si sabía algo o por qué me preguntaba así, a lo cual ella me dijo que cuando llegó la abuela del joven estaba hablando con ella y con la dueña,
porque quería que mejor el cuerpo de su hijo fuera cremado. Ella estaba desesperada para que lo hicieran antes de que llegara su hija, o sea, la mamá del joven. Pero la dueña le dijo que no podía hacer eso sin la autorización de su madre, a lo cual la señora, desesperada, le contó que él había fallecido por culpa de su madre, quien era una bruja y hacía muchos rituales en su casa, con otras mujeres que se dedicaban a lo mismo, que ella nunca quiso a su hijo, y que gracias a esas cosas que ella hacía, su hijo vivió un infierno asolado, pues él le decía a su abuela que por las noches lo iban a visitar a su cuarto seres malignos, que tenían formas muy aterradoras. Él decía que eran demonios que su madre invocaba, y que también en sus últimos días él se había escapado de su casa, y fue directo a casa de su abuela pidiendo refugio y protección, pues había escuchado que esa misma noche su madre le ofrecería al diablo, a cambio de riqueza, pues era lo más valioso que tenía para ofrecerle. Dijo que la señora estaba muy arrepentida, pues ella no le creía al chico, aún sabiendo lo que su madre hacía, y que decidió regresarlo a su casa, pues hasta ella le tenía miedo a su hija y no quería tener problemas con ella. Y esa noche fue cuando el joven hizo lo que hizo. Acabó con su vida arrancándose sus propios ojos, para ya no ver aquello que tanto la aterraba. Dijo que teníamos que cremarlo antes de que su madre llegara, pues sabía que ella haría todo para robarse su cuerpo y poder así terminar lo que empezó. Por supuesto, la dueña no se lo permitió, pues ella podía meterse en problemas legales, y así la abuela del joven se retiró llorando de la funeraria. Yo estaba atónito escuchando todo eso, y después de que terminó de contarme, yo le conté todo lo que sucedió con ese chico la noche anterior, y ambos nos quedamos serios, con mucho miedo e incertidumbre. Y aunque me dio mucha pena por la trágica historia del joven, yo lo menos que quería era meterme en esas cosas, y mucho menos con esa aterradora mujer. Aún así no había nada que se pudiera hacer, pues legalmente ella tenía derecho, y su decisión fue que fuera sepultado y no cremado. Ya no supe qué pasó después con el cuerpo del joven, pero me quedó esa amarga y triste experiencia que me hizo dudar si debía continuar trabajando como embalsamador. Pues repito, seguimos siendo seres humanos, y también sentimos miedo muchas veces en casos así. No renuncié a final de cuentas. Seguí laborando y ya llevo 20 años haciéndolo. Y sí he visto muchas cosas grotescas y muy tristes, pero ninguna tan escalofriante como eso que me sucedió con aquel chico, y su final tan horrible. Hola Glenn, quiero contar anónimamente esto que me sucedió en Estados Unidos, hace unos años cuando trabajaba ya como embalsamador, en una funeraria para gente de bajos recursos. En este lugar había muy poco personal. Era una funeraria pequeña, pero había mucho trabajo, pues casi todos los días se iba a funerales allí. Por ende yo tenía mucho trabajo. A veces no me alcanzaba el tiempo para embalsamar los cuerpos que se llegaban a acumular, y tenía que quedarme horas extra por la noche, quedándome únicamente con el conserje que se quedaba limpiando la funeraria, para que estuviera lista para el día siguiente que hubiera funerales. Yo terminaba mi trabajo y dejaba los cuerpos ya listos para que al día siguiente los pudiera velar. Todo era prácticamente normal. Ya era algo cotidiano para mí. Hasta que don Jorge, el conserje que había estado desde que yo entré a trabajar allí, quien por cierto también es mexicano, enfermó y pidió su jubilación, pues ya había cumplido con los años laborales que te piden allá para jubilarte. Después entró un nuevo conserje, quien no estaba tan grande, pero sí era un señor como de 50 y tantos años. Él sí era estadounidense y casi no hablaba con nadie. Tenía una pinta extraña, pero pues ese no era mi problema. Al fin y al cabo, yo únicamente iba a lo mío y casi no me relacionaba con las personas trabajando allí, pues además nunca tenía tiempo. Un día recuerdo que llegué a la funeraria y estaba ya el dueño muy molesto. Me llamó para que fuera a su oficina, y ya estando ahí me dijo que los familiares de un difunto que yo había dejado preparado para esa mañana
Estaban muy molestos, pues cuando le quitaron los zapatos para ponerle sus tenis favoritos, su padre notó que le faltaban 3 dedos de pie. ¿Que cómo era eso posible? Si el joven haya fallecido por una enfermedad, pero su cuerpo estaba entero cuando llegó a la funeraria. Y en efecto, el joven tenía su cuerpo intacto. No le faltaba ninguna parte de su cuerpo, así que yo estaba igual de extrañado que el dueño y que los mismos familiares. Yo no sabía cómo comprobar que yo lo había dejado intacto. No sabía qué le había ocurrido, pues además cuando vi de nuevo el cuerpo, los dedos no tenían un corte limpio. Más bien, parecían arrancados. Era algo tan grotesco y aterrador a la vez, que por supuesto la familia del joven puso una demanda a la funeraria. Pero no pudieron comprobar nada, pues no había cámaras de seguridad en el cuarto donde se embalsamaban los cuerpos, únicamente en los pasillos. Después de ese acontecimiento, el dueño decidió poner una cámara oculta en ese mismo cuarto, pero no nos dijo a nadie del personal, pues su objetivo era poder atrapar a la persona que lo había hecho, si es que volvía a hacerlo. Yo seguí trabajando normal. Pasaron algunas 2 semanas, y recuerdo que esa noche también me quedé hasta tarde embalsamando y preparando el cuerpo de una anciana. Cuando terminé el trabajo y salí, únicamente estaba el nuevo conserje. Recuerdo que lo vi trapeando el velatorio, y después de eso me retiré a mi casa. Al día siguiente vi que había patrullas en el lugar. Yo entré algo asustado, pues no sabía qué estaba pasando. Solo entré al lugar y lo primero que vi fue a aquel hombre, al conserje esposado, y después de pocos minutos se lo llevaron a la patrulla. Yo le pregunté a mi jefe, con quien ya tenía también una amistad, que por qué se habían llevado al conserje. Y fue ahí cuando me llevó a su oficina y me enseñó aquella grotesca grabación. Salía ese mismo señor, 1 hora después de que yo me fui a mi casa. Se le veía entrando al cuarto donde estaba la difunta, y se le va arrancándole los dedos de los pies con sus dientes, comiéndolos con una desesperación inhumana. La escena era tan perturbadora que la policía prohibía al dueño de la funeraria hacerla pública o enseñársela a alguien más. Ellos se llevaron la cinta, pero el dueño tenía una copia. Me imagino que para protegerse de demandas o yo qué sé. Pero lo más perturbador fue que después nos enteramos de que ese hombre ya había trabajado en otros estados en distintas murbes, donde hacía lo mismo con otros cuerpos que nadie iba a reclamar, hasta que fue atrapado y estuvo varios años en la cárcel. Pero al salir cambió su identidad. Por eso el dueño no encontró nada malo en su historial antes de contratarlo. A lo mejor esperaban una historia paranormal, pero siéndoles honesto, a mí me da mucho más miedo que estas cosas sucedan, pues hay mucha gente enferma suelta haciendo este tipo de cosas. Siento necesidad de compartirle a la gente los horrores que viví en aquella funeraria. Me llamo Eduardo y llevo 10 años siendo embalsamador. Justamente el mes pasado cumplí mi 10º aniversario, pero esto pasó hace 9 años, cuando yo tenía poco tiempo laborando en este oficio. En ese tiempo me fue muy difícil encontrar trabajo, hasta que una amiga me habló de un conocido de su madre, quien tenía una funeraria y morgue enseguida de su casa. Era el negocio familiar y que tal vez ahí necesitarían ayuda. Me pasó los datos de esta persona, quien era el dueño, y yo me contacté casi de inmediato con él. Me aceptó una entrevista de trabajo y me presenté en su negocio en la siguiente, donde me fue muy bien y quedé contratado, puesto que necesitaban personal. Él era un señor de algunos 60 años. Era muy amable y cordial, y su padre era quien había fundado ese negocio. Cuando comencé a trabajar allí, conocí a los demás empleados, que eran casi todos de la familia. El médico forense que allí trabajaba era el mejor amigo del dueño, así que todos se conocían muy bien. Yo era el único desconocido, por así decirlo, pero al principio todo fue muy ameno, puesto que todos eran amables y respetuosos. Pero muy pronto, todo se empezó a tornar muy turbio. Yo me quedaba ahí muchas veces hasta muy tarde, puesto que éramos solo 2 embalsamadores,
El otro era hijo del dueño y siempre se iba temprano, así que yo tenía que quedarme a terminar el trabajo cuando se ameritaba. Verán, primero que nada quiero explicarles que la funeraria por supuesto estaba en el primer piso. La morgue donde embalsamamos los cuerpos estaban en el sótano, que estaba habilitado por supuesto para trabajar cómodamente. Estaba muy amplio el lugar, aunque a veces sí me senté muy encerrado estando allí. Pero eso no fue todo lo que empezó a hacerme sentir incómodo, sino que cuando me quedaba sola hasta muy noche, empecé a escuchar cosas, ahí mismo en el sótano. Se escuchaban golpes en donde tenían los cuerpos en los cuartos fríos, y muchas veces iba a revisar pero nunca había nadie ahí. En la funeraria tampoco, puesto cuando eso pasaba ya se encontraba cerrada. Muchas de estas veces yo trataba de no sugestionarme, aunque llegaba al punto de que hasta voces escuchaba, más bien tipo lamentos viniendo de ese mismo cuarto, lo que me hace sentir escalofríos por todo el cuerpo y poner la música muy alta, para ya no poder escuchar nada. Me preguntarán que por qué no simplemente me iba. Pues no podía hacerlo porque tenía que terminar mi trabajo. Los cuerpos tenían que estar listos para ser velados, si no por supuesto que me iban a despedir. No podía dejar mi trabajo en medias. Nunca entendí por qué se escuchaban todas esas cosas. Hasta una noche, que me enteré todo lo que hacían allí. Esa noche yo terminé a tiempo mi trabajo, así que me retiré temprano, a eso de las 8 de la noche. Me despedí del hijo del dueño, quien aún se encontraba ahí, y me retiré. Pero ya casi llegando a mi casa, me di cuenta que había olvidado el cargador de mi celular. Lo había dejado conectado a la pared y ya solo me quedaba 10% de batería. Así que con toda la pereza que sentía, decidí regresarme por él. Yo tenía una copia de la llave para acceder directo al sótano, sin tener que pasar por la funeraria. Había unas escaleras por la parte trasera que te llevaban hasta allí. Era para facilitar la entrada y salida de los empleados de la morgue, así que entré directo. Cabe mencionar que no había funeral esa noche, así que la funeraria se encontraba cerrada. Al ingresar al sótano hay un pasillo largo, y el penúltimo cuarto era donde yo trabajaba, donde se embalsaman y preparan los cuerpos. Y el cuarto del fondo era donde trabajaba el médico forense, y donde tenía los cuartos fríos. Inmediatamente después de que entré, noté que todo estaba oscuro, pero se escuchaban ruidos en aquel cuarto del forense. Se escuchaban voces masculinas, pero no se entendía qué decían. Yo no quise encender la luz del pasillo, pues me fue muy extraño, pero tenía un mal presentimiento, como cuando tu sexto sentido se activa para avisarte que estás en peligro. Algo así sentí, así que decidí no encender la luz para que no se dieran cuenta de que yo estaba allí. Caminé hasta el cuarto donde yo trabajaba para sacar mi cargador, únicamente con la poca luz que salía por la ventanilla del último cuarto. Sin hacer ruido entré y tomé mi cargador. Pero antes de que pudiera salir del cuarto, comencé a escuchar que comenzaron a decir rezos extraños, casi gritando. Aquello les juro que era demasiado siniestro de escuchar. Sabía que no era nada bueno lo que estaba sucediendo allá adentro. Yo me quedé allí, puesto que quería enterarme de qué estaban haciendo, pero también sentía mucho miedo de salir y que me pudieran escuchar. No tenía idea de cuánto tiempo pasó, pero de pronto dejaron de hablar, y escuché claramente la voz del dueño, diciéndole a su hijo que procediera a abrir el cuerpo. Hubo silencio por algunos segundos, y después todos comenzaron a gritar frases en otro idioma. No puedo explicarlo lo tenso que se sentía el lugar. Una sensación inexplicable de tensión combinada con malas energías y angustia. Cuando de verdad ya no pude más, fue cuando se empezó a escuchar la voz de una joven, diciendo tantas cosas sin sentido y riéndose a carcajadas. Y de pronto escuché la voz del hijo del dueño decir: «Lo logré, padre. Logré hacer hablar al cuerpo». Y otro señor le respondió: «No es el cuerpo lo que habla, es nuestro Señor manifestándose a través de él». Ahí entendí que estaban haciendo algún tipo de ritual maligno, usando uno de los cuerpos de la morgue. Yo salí de allí lo más silencioso que pude. Me largué a toda velocidad y temblando del miedo.
pues no sé qué me pudo haber pasado si ellos me hubieran visto. No sé ni cómo llegué a mi casa esa noche, pues venía tan asustado y casi choco en varias ocasiones. No sabía qué hacer o a quién contarle, pues yo vivía solo en esa ciudad. Me había ido de mi casa precisamente para conseguir un buen empleo, pero no sabía si podía seguir. Tampoco sabía si contarle a mi amiga, a la que me había recomendado ese lugar, puesto que no sabía si ella también estaba enterada de lo que hacían allí, y podía echarme de cabeza. Para ese punto, yo ya no sabía en quién confiar, así que el día siguiente no me presenté a trabajar. Mandé un correo al dueño diciéndole que me disculpara, pero que mi madre estaba muy enferma y me tenía que regresar a mi ciudad, que no era necesario que me pagara y que le ofrecía una disculpa. No sé si con eso levanta alguna sospecha, aunque no había pruebas de que yo estuve allí mientras hacían eso esa noche, porque sabía que la cámara de seguridad trasera no servía por el momento, y desde la frontal no me alcanzaba a ver porque me estacioné a la vuelta. Así que, aunque sabía que era imposible que sospecharan de mí, estaba muy asustado y paranoico. Después de eso yo me fui a otro lugar a trabajar. Pasaron años de este suceso, y un día me habló mi amiga, la que en aquel entonces me consiguió ese empleo, contándome lo que había sucedido con ese señor y su negocio. Me contó que muchas familias lo demandaron, puesto que se habían dado cuenta que a los cuerpos de sus familiares les faltaban órganos. Al señor la estaban buscando y cerraron el negocio en lo que hacían las investigaciones. Yo hasta el día de hoy me guardé todo eso que viví y que tenía bien guardado por miedo, pero ahora que ese tipo ya está en la cárcel, me siento más cómodo contándolo, aunque sé que había muchos cómplices más que aún andan sueldos.